¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su sesión del taller de historia que nos promueve el Yucatán Country Club. Un gusto saludarles a todos ustedes, un gusto saludar a todos los que envían sus saludos. ¿Okay? Gracias, realmente gracias por sus palabras, gracias por pues, que ven este taller que les ha gustado bastante. Ya tenemos de hecho casi toda la pandemia llevando este taller. Saludos a todos los que nos ven, a la Ciudad de México. Un gran abrazo a los amigos de la Ciudad de México. Saludos también a lo que viene siendo los estados de Puebla, de Guadalajara, mis amigos de Guadalajara, okay, que los doy un gran abrazo fraternal a Guadalajara, a los saludos Mazatlán, Sinaloa, que también nos ve mucho, siempre les mando muchos saludos a los de Mazatlán, Puerto Vallarta, que también nos ha mandado saludos, un gran gusto a todos los amigos de Jalisco, de Michoacán, del estado de Guerrero, que nos ven, de hecho de casi todos los estados nos han escrito ya, y les agradezco mucho, okay. De la península, no solamente de Yucatán nos ve, Quintana Roo también nos ve, Tabasco, un gran abrazo también a los amigos de Tabasco, de Cozumel nos han escrito también, en fin, todos los que nos escriben, un gran gusto, siempre lo digo y siempre cada lunes, siempre tomo unos minutos al principio para enviarles saludos, porque creo que pues es una forma de agradecer esa atención que ustedes tienen, no solamente de verlo, sino de tomarse la molestia de escribir. ¿Okay? Gracias, muchas gracias. ¿Okay? Saludos también a todos los socios y residentes del Yucatán Country. En verdad, y a la directiva por esta idea que han tenido de que esto se promueva, no solamente en Yucatán, sino en México y en el mundo, porque nos ven mucha gente de diferentes países. ¿Okay? La mayoría mexicanos que viven en otros países, pero otros no mexicanos, pero que de alguna manera les interesa esta historia de México. Pues bien, bienvenidos y vamos a continuar con el tema de hoy, que va a ser precisamente el famoso plan sexenal. Bien, la semana pasada hablamos un poquito de cómo era la relación amistosa del general Lázaro Cárdenas. Hasta este momento, Lázaro Cárdenas no había participado mucho directamente en ninguna cuestión política de Calles. Era el amigo, era el consentido, era una especie de hijo que tenía Plutarco Elías Calles. De hecho, no era precisamente, al menos ante la imagen pública, no era muy tomado en cuenta por los políticos así ya colmilludos, como lo era Pérez Treviño, como lo era Luis N. Morones, Melchor Ortega, en fin, Luis de León, no, Tomás Garrido, no lo era. Era un jovencito que además tenía una cara que la gente comentaba de que pues, simplemente no tiene la capacidad. Nunca pensaron que él fuera el elegido. Nunca lo pensaron, porque lo veían, vamos a decirlo, al pan pan y al vino vino. Lo veían tonto. Nunca se imaginaron lo que era capaz de hacer, ¿no? Pero en fin, obviamente el año 33 terminaba con muchos, sin haber una revuelta como tal, porque los cristeros ya eran una fuerza minoritaria, pero sí había muchos problemas, sobre todo en el interior del país, por el problema de la educación sexual que ya les comenté. La prensa, eso sí, la prensa atacaba mucho a Calles y a Abelardo Rodríguez, y los atacaba bastante por la cuestión sexual, o sea, que inclusive algunos articulistas hablaban de que era una nueva forma de persecución, descristianizar, desvalorizar, o sea, los valores cristianos, y que Calles se le acusaba de ser miembro de la masonería, que tenía instrucciones de la masonería para descristianizar, en fin, un montón de artículos a los cuales Calles no contestó nada. Posiblemente estaba más preocupado por la sucesión presidencial y obviamente, por seguir gobernando detrás de la silla. O sea, era auténticamente el poder detrás del poder. Ese era Plutarco Elías Calles. Los años habían pasado. Plutarco ya no era el Plutarco joven. ¿Okay? Ya era un tipo que ya casi no salía. Le gustaba estar en su casa. Había enviudado 2 veces. Tenía una retahíla de hijos y de nietos.
que lo iban a visitar constantemente. Tenía a su servicio guaruras y sirvientes allá en su quinta en Cuernavaca. Y por lo general estaba leyendo, recibiendo a políticos que en vez de ver al presidente, que era Abelardo, lo iban a ver a él. Y eso sí, constantemente con su copa de coñac, tomando copa de coñac constantemente. Inclusive casi desde el desayuno siempre estaba de bata, una bata muy elegante, y fumando o puro o cigarrillo. De hecho, en unas visitas del general Amaro le atacó una tos, mucha tos, y el general Amaro, cuentan doña Hortensia, que le comentó: señor, no siga fumando, no siga tomando, no le hace daño eso. Y que Calles contesta después que terminó de toser: no me hace daño, me hace mucho daño, pero me gusta. No es que fuera un borracho, desde luego que no. Calles no tuvo nunca esa fama, pero sí, su copita no la dejaba nunca. Una copita de coñac y su cigarro o su puro. Siempre estuvo al tanto de todo, absolutamente de todo. Por eso es que podía él manipular todo, porque obviamente el conocimiento, por eso dicen por allá que la dictadura del conocimiento, la información es poder. Y Calles tenía informes porque tenía una red de espionaje con sus seguidores muy cercanos a él, que le informaban fulano, mengano, perengano. Pero los líderes sindicales que manejaba Luis N. Morones le informaban de todo esto. Aquí está la cosa, aquí está esto, aquí. Estaba enterado de todo. Pero ya a finales del 33 era necesario definir ya a quién iba a postular el Partido Nacional Revolucionario. Ya. ¿Por qué? Porque empezaba ya cada quien, como pasa hasta hoy, a los que les llamamos corcholatas, como pasa hoy, ya empezaban a soltarse. Si no hay un control, empiezan cada quien a campañar. Y más en esa época, donde no había un esquema como lo hay hoy, un esquema electoral. No existía el derecho electoral, ni existía el INE, ni el TRIFE, ni nada por el estilo, sino que esto era casi a tu leal saber y entender, y el único control lo tenía la presidencia, en este caso Calles. Entonces, había ya que definirse quién era. ¿Por qué había que definirse? Porque todavía no había una gran oposición. Después de la derrota, más que la derrota, del fraude a Vasconcelos, la oposición estaba huérfana. No había alguien que sacara la cara, muy similar a ahorita. No había nadie que dijera: yo voy. No había un líder, no había un personaje carismático en la oposición, no había. Todo lo controlaba Calles, todo. Entonces, entre ellos mismos, entre los mismos miembros del PNR, estaban: yo voy. Y el único que controlaba esto realmente era Calles. Pero Calles aún no decidía, al menos en apariencia, a finales del 33, quién iba a ser con el que iba a ir la cargada. Esa palabra de la cargada se va a empezar a utilizar. Ya se usaba con la época de Don Porfirio, pero ahora más. Es decir, el que saque el partido, todos lo van a apoyar. ¿Quiénes todos? Todos los miembros del partido. Todos los sectores del partido. El sector campesino. El sector obrero que manejaba Morones. Todos. Es lo que se llama la cargada. Todos sobre él. O sea, el Estado lo va a apoyar. La fuerza del Estado. Lo peor que podía pasar era que con toda la cargada perdiera. Y entonces venía el plan B, el fraude. Porque el partido no podía perder. Ahora, en esta segunda elección no se contemplaba que se perdiera. Había que ganar. Y ganar, claro. Tomar ventaja de que Vasconcelos ya no estaba, y aunque estuviera, ya no iba a participar. Y no estaba, ¿eh? Yo seguía ya en Europa. Por lo tanto, era la oportunidad. No había una oposición clara. Todos eran lo mismo. Y había algo muy importante, sumamente importante, que todos le debían sus cargos.
o sus grados a Plutarco Elías Calles. Era lo que los unía. Cada quien jalaba para su molino porque quería ser el candidato presidencial. Pero si vea lo que los unificaba, era la disciplina ante Calles. Nadie se atrevía a contradecir al jefe máximo. Todos lo habían reconocido como jefe máximo. Esa disciplina que Calles le va a heredar al partido y que durante décadas esa disciplina partidista, y muchos que me están escuchando y viendo no me dejarán mentir, fue la que mantuvo al Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de Revolución Mexicana, luego Partido Revolucionario Institucional, en el poder inmutable e inamovible. De hecho, todo el siglo XX. La disciplina. Cuando se perdió esa disciplina, se perdió. Obviamente se va a perder conforme se va alejando de sus postulados, ¿ok? Y obviamente de Calles, al cabo de los años. Bueno, pero en ese momento, Calles era el que, por así decir, el que juntaba a todos. Era como una especie de gallina cloaca que así hacía todos sus pollitos y todos, pío, 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 con Calles. Y eso, Plutarco Elías Calles lo sabía. Desde su semi-retiro en Cuernavaca, Calles sabía con una palabra suya nadie se iba a atrever a levantar. El ejército mexicano, al mando del general Cedillo, al mando del general Amaro, le era leal a él más que al presidente. ¿Y por qué a él? Porque él les había dado los grados. Y porque todo el ejército, que no eran ninguno, todos los generales, claro, estoy hablando de los generales, entonces sabía que los presidentes eran nombrados por Plutarco Elías Calles, eran hechura de Calles, y que el mismo presidente le bajaba el sombrero a Calles. Los últimos así habían sido Portes Gil, Pascual y Abelardo. Y si ellos lo hacían, pues sería más. Entonces, Calles tenía controlado todo y podía darse el lujo de esperar que se quemen los otros, que se quemen haciendo fogatitas o infiernitos, que se quemen entre ellos. Ya que se quemen ellos, yo entro y digo, señores, aquí esto va. ¿Quién no le gustó? Aunque no lo dijo así, como lo estoy diciendo yo, pero así lo hizo. Y así terminamos el año 33, con una zozobra por parte de los principales miembros del partido, especialmente el general Pérez Treviño, que él decía soy yo, y en segundo lugar Morones. Hasta que a principios del 34, ese año eran las elecciones, en junio, julio, por la que el presidente tomara posición en diciembre del 34, en ese plan sexenal. Entre enero y febrero, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya Calles empieza como a soltar que ya va a haber una reunión de los miembros del partido para definir con el partido quién es el candidato del partido para la elección. Aclaro, no hay oposición externa. No hay nadie que se vaya a enfrentar. Apenas hacía 4 años del fraude a Vasconcelos. Era muy pronto a eso. La gente estaba desencantada de la democracia mexicana. Gómez Morín aún no había fundado el partido de oposición. Entonces, todo era ellos. La competencia era entre ellos. Y cualquier parecido con la realidad actual, pues aquí sí lo digo, es pura coincidencia. Pero como decía, era entre ellos. Pues bien, llegamos a esa fecha. El propio Abelardo ya estaba desesperado porque, bueno, ya a quién hay que preparar, a quién para que yo pueda decir algo.
¿Quién? Y viene la famosa reunión convocada por Plutarco Elías Calles. Fíjense qué interesante está esto. Calles no hacía nada porque se le ocurriera, todo lo hacía pensado, por eso hay que reconocer, aunque a mucha gente no le caiga bien a Calles por lo de su irreligiosidad, su persecución, lo que sea, hay que reconocer que si en esa época hubo un estadista, Calles. Fue Calles. Después de Porfirio Díaz, el que más control tuvo fue Plutarco Elías Calles. O sea, no hacía nada. O sea, es significativo lo que les voy a decir. Calles convoca a una reunión de los líderes del partido y de lo que hoy llamaríamos corcholatas, para una reunión donde se definiría entre todos quién iba a ser el candidato. Y Calles invitaba no solamente a los del partido, hasta los generales, o sea, todos. ¿Y dónde? Aquí viene la cuestión. Obviamente, cuando se decide eso, debe de ser en el partido, en las oficinas del partido. Pues ¿en dónde lo citó? En su casa. Esto es significativo. En la quinta de Cuernavaca. Allá que vayan todos acá. Eso estaba importante, porque era la casa de Plutarco Elías Calles. O sea, ahí estaba demostrado Calles el poder. Estaba demostrando, ustedes van a opinar, pero la decisión me la voy a tomar yo. Era lo que estaba dando a entender. Hablen, digan, yo quiero fulano, mengano, perengano, sutano. Pero al final de cuentas voy a decir yo, estoy en mi casa. Y ustedes están viniendo a mi casa. Y aquí, en mi casa, y hoy en mi casa, se va a definir quién es el candidato. Esto era sintomatiquísimo. Y todos fueron, claro, por supuesto. Todos fueron, en primer lugar, porque obviamente Calles era el Big Chief. Ni modo que dijeras que no. Primerísimo lugar. Y en segundo, porque obviamente que no fuera, ¿okay? Como decía aquel otro político también, que conoció a Calles. De hecho, ya era amigo de Calles. Fidel Velázquez. Que decía, el que se mueve no sale en la foto. Obviamente todos querían salir en la foto. Ahí se trasladan todos a Cuernavaca, inclusive a Belardo Rodríguez, que la mera verdad hacía otro papel lastimoso. No pasó tanto a la historia como un pelele como Pascual, porque la imagen de Pascual, pues, o sea, totalmente lo avasalló en pelelismo. Pero Belardo, como les dije en la clase pasada, no cantó malas rancheras. O sea, hacía un papel lastimoso. Nada más que si a Pascual le llegó un momento en que le llegó a incomodar que le dijeran el nopalito y le dijeran todo eso, y estalló, a Belardo le resbalaba. Y ahí se va como uno más, como un gato más, a la casa de Calles. Y era el presidente, para que se defienda quién era. Y van un montón. Pérez Treviño, Morones, León, Ortega, Lázaro Cárdenas, en fin, van un montón. El general Zedillo, un montón. Zedillo con C, no con Z, nada que ver con el que luego fue presidente a finales del siglo XX. Entonces, y ahí se reúnen. Y otra señal que quizá en su momento ninguno captó, pero que hoy los analistas políticos de esta parte de la historia lo han analizado y lo han interpretado muy bien. Todos llegan así muy elegantes, porque obviamente se iba a discutir algo importante. Iba a salir de esa reunión tipo un cónclave. Entras cardenal y sales papa. Aquí igual. Entras funcionario y vas a salir candidato a presidente. Todos lo sabían. Pero aquí viene. Cuando todos están ya en la sala grandota de Plutarco Elías Calles, allá en la hacienda de Cuernavaca, más que hacienda quinta, sale Calles de su recámara, de donde estaba. Y ahí va el mensaje. Calles estaba de bate dormir, con sus chancletas, con su clásico copa, probablemente hasta era de Bacara, no sabemos, eso sí no lo sé, puro. O sea, ¿cuál era la lectura que hoy hacen los tratadistas, historiadores, politólogos de este momento?
en algo tan serio que se iba a tratar, porque iba a haber una candidatura para un sexenio, ya no para un cuatrienio, Calles salía como si se acabara de levantar de la cama, vaya, de bata, de dormir, de sus chancletas tipo pijama. No, o sea, limpio, elegante, su bata era bata de seda china, o sea, obviamente no era así, no era un furris. O sea, estaba bien, vamos a llamarle así. Pero ¿cuál es la lectura? La primera lectura era, esta es mi casa, señores. Y en mi casa yo hago, digo, lo que se me pegue mi regalada gana. Y ustedes, chitón. Esa era la primera lectura. Y la segunda, demostrar toda esa bola de interesados que Calles conocía como la palma de su mano, de que para él era un nombramiento más, porque al fin de cuentas el que iba a mandar iba a ser él. Si los presentes en ese momento leyeron eso, no lo sabemos. A lo mejor no. A lo mejor no. Hoy, después de casi 90 años de esto, estamos en el 22, o sea, 89 años de esto, hoy así se lee y así debió ser, porque Calles no, o sea, era, como ya les dije, un estadista. Calles no hacía, ay, me da flojera vestir, no voy a salir así. No. Al menos no así ha pasado a la historia, ni así lo han descrito todos los que lo conocieron cercanamente. No, un personaje, no, Calles era, puede haber sido lo que ustedes quieran. Sobre todo los que son muy católicos, muy creyentes, seguramente que no lo querrán para nada. Tampoco es mi ídolo. ¿Okay? Pero hay que reconocerle que era un estadista. Eso no quepa la menor duda. Era un individuo que pensaba al menor movimiento. Era un individuo parsimonioso, sin llegar a la parsimonia de don Benito Juárez, pero que pensaba. Y además tenía una larguísima experiencia como político, como jefe máximo y sobre todo como el único y último sobreviviente original de la familia revolucionaria que se había reunido en Coahuila en 1914. O sea, hacía 20 años. Era el único que quedaba vivo. El único líder. Había otros que habían vivido a la revolución, pero no habían sido líderes. Él, en cambio, era el único que... Todos los demás líderes de esa reunión y de la no reunión de otros lados ya estaban 3 metros bajo tierra. Carranza, que fue el que la convocó precisamente. Obregón, Serrano. Y por el otro lado, Villa, Zapata. Escobar. Todos. Él era. Entonces, esa suerte o no suerte, lo que ustedes quieran, pero él era el símbolo. Él era la revolución triunfante. El jefe máximo. El poder detrás del poder. El estadista de ese momento, al que reconocían hasta los embajadores, y no al presidente Abelardo, que era auténticamente un pelele. Él era. Pues bien, llegan a esa reunión y obviamente Calles se sienta, ya estaba la sala preparada, había pues los criados, sus guaruras que nunca se separaban de él, tenía un montón de guaruras regada por toda la hacienda, así pensaba que quizás se lo podían echar, pues a fin de cuentas así se habían echado Obregón, con todo y guaruras, o a Villa, con todo y guaruras se lo echaron, ahí sí con todo y guaruras se lo echaron, hasta los guaruras. Y empieza la discusión. Bueno, señores, de aquí nos salimos, dice doña Hortensia, que comentó don Plutarco, hasta que no nos pongamos de acuerdo quién va a ser el candidato del PNR a la presidencia de la República en los próximos 6 años. Y empieza. Calles se queda sentadito y quiere oírlos, lo que es un estadista. Callar y escuchar. Y cuando hable, es para
como decían los filósofos antiguos, es para pontificar y hacerse obedecer. Si Calles había leído filosofía, que es muy probable que sí, Calles solamente escuchaba. Pérez Treviño, que era en ese entonces era el presidente del PNR. Pues yo opino que no sé, lo que se estaba refiriendo a él, que debe ser una persona que tenga tanta experiencia, que esto, que lo otro. No podemos caer en lo de Pascual y Rubio, que haya liderazgo y amor por la camiseta, por el partido. Hablaba Morones, que era un gordito que siempre estaba muy... Morones era un tipo muy folclórico. Un tipo que se había aliado a Velado Rodríguez y tenía igual una serie de tugurios, pero sí tugurios, tugurios. Andaba lleno de anillotes así gigantescos, así andaba Morones. Al contrario, hasta que podía levantar la mano de tanto anillo que tenía, cadenotas de oro, y andaban carrazos último modelo, se exhibía. Y era nada menos y nada más que el líder de los trabajadores. O sea, lo que han hecho los políticos mexicanos. Les vale. Les vale. Y Morones igual opinaba, los demás acá, y los dos generales, y los dos abogados, y fulano, ¿verdad? No hablaban. Pero hay algo interesante. En esa reunión estaba Calles sentado, sí, sentado así como estoy yo, nada más que en un sofá. Y atrás del sofá, si estuviera atrás, estaba parado varias personas, pero el que estaba más parado detrás de él era el joven Lázaro Cárdenas, que nos lo describe doña Hortensia, que estaba parado detrás de su papá, y tenía a la mano tipo Napoleón. Tenía un traje, su corbata, y estaba así, con su bigotito, así. Casi parecía Chaplin, que estaba de moda en esa época. Y tampoco hablaba. Tampoco hablaba. Ojo ahí. Tampoco hablaba. No hablaba. No hablaba. Estaba a la expectativa. Y Calles tomando su copa. Y los demás tomando. Cárdenas aparentemente no tomaban ni hacían nada. O sea, y que sí, que fulano, que vengan. Calles de vez en cuando daba alguna opinión, pero muy breve. No hacía más alaraca al que dicen que no habló nunca y solamente estaba presente. Miraba a ver, nada más miraba a ver a todos lados. Le ofrecían un bocadillo, lo tomaba. Le ofrecían un refresco, lo tomaba. Y luego volvía a poner su mano otra vez así. Pero no habló. No hay nada que nos diga que esa reunión de más de 4 horas, el joven general Lázaro Cárdenas, protegido de Calles, amigo, el chamaco, como le decía Calles, dijera: esta boca es mía, porque hasta Calles opina. Después de que dijeron todo lo que tenían que decir y ya no se desgastó el rollo a todos, entonces el licenciado Melchor Ortega dice: jefe máximo, don Plutarco, usted, por favor, ilumínenos. Usted, por favor, díganos hacia dónde nos dirigimos. Y entonces Calles asienta su copa de coñac, su cigarrillo, lo pone en su cenicero, y un poco trabajoso, porque pues obviamente ya estaba cerca de los 70. Calles se pone de pie, su bata, y se pone de pie, así como yo, pone de pie, y sin decir algo a todos, hay un silencio sepulcral, según los archivos. Se puso de pie, todo se cae al ver que el jefe máximo se ponía de pie, y se para y camina unos pasos. Frente a él estaba sentado en un sillón, sentado también, porque muchos estaban sentados, otros parados, pero el que estaba sentado frente a un sillón, frente a Calles, en un sillón de la sala, era el general Pérez Treviño, Manuel Pérez Treviño, que era en ese entonces, repito, el presidente del Partido Nacional Revolucionario, y que tenía la convicción clara de que él iba a ser. Y Calles se acerca al general Pérez Treviño. Pérez Treviño, que también tenía su copa, ve que Calles se acerca. Una sonrisa muy discreta se le presenta en los labios a Pérez Treviño, porque dijo: ya está, es a mí.
y dirigiéndose al general Pérez Treviño, pero para que lo oyeran todos, que estaban todos así. Van todos así, porque ahí va. Y dice, general Pérez Treviño, nunca se puso de pie Pérez Treviño. Hagan de cuenta que Calle ya estaba junto a él, de pie, junto a él. Pérez Treviño sentado, alzando la vista, viendo a Calles, esperando lo que le iba a decir, que era seguramente que él iba a ser el candidato. Y le dice Calles, general Pérez Treviño, quiero apelar a su honorabilidad, a su patriotismo, a su nacionalismo, a todo su currículum revolucionario, para que se sacrifique usted por México. México lo necesita, general Pérez Treviño. Pérez Treviño solo hace así. Soy yo. Y le pido que como presidente del partido dé el ejemplo. El candidato para el próximo sexenio para presidente de la República será el general Lázaro Cárdenas. Y le pido que lo apoye totalmente. Pérez Treviño quedó así. Vio a Calles. Unos segundos en silencio. Todos en silencio. Todos. Cuando pasaron unos segundos, Calles le vuelve a decir, estaba de pie frente a él. Le dice, cuento con usted, general Pérez Treviño. ¿Lo ve Pérez Treviño? Dicen que hasta bueno, ya es muy detallista, pero se cuenta que hasta empezó a brincarle el ojo porque estaba muy nervioso. Porque obviamente se le hundía todas sus pretensiones. Se lo estaba diciendo Calles. Y Pérez Treviño con su copa, que la tenía así agarrada, con la mano temblorosa, viendo Calles. Y de nuevo Calles voy a preguntar, cuento con usted, ¿verdad, general Pérez Treviño? Y entonces Pérez Treviño, sin contestar, hace así. Y lo único que dice es, salud. Hay un respiro entre todos. Entonces Calles se voltea, camina de nuevo a su lugar. Cárdenas no se había movido, parecía una estatua, con su mano aquí. Entonces Calles rodea el sillón donde estaba sentado y le pone la mano al hombro, tipo los romanos cuando manumitían a alguien. Le pone la mano al hombro a Cárdenas. Y señores, desde este momento, el candidato del PNR para la presidencia de la República es el general Lázaro Cárdenas del Río. Y pues sobra decir que cuenta con el apoyo de todos ustedes y de los sectores a los que ustedes representan: el militar, el campesino, el obrero y el del partido. Tomen dos. Calles se los había echado a todos. Colmillote de don Plutarco, que arrastraba, ya no desde México a Hermosillo, a toda la República. A partir de ese momento, Lázaro Cárdenas era el candidato del PNR. Pero a su vez, el maximato. Porque Cárdenas sabía que detrás estaba Calles. Y obviamente, a partir de este momento, se va a dar lo que luego va a ser muy común en el partido: la disciplina partidista. No me gustó la elección, pero me disciplino.
y lo vamos a apoyar. No le vamos a poner zancadillas, lo vamos a apoyar. Y se empieza a preparar una campaña diferente a la que había hecho Pascual Ortiz Rubio. Una campaña en donde Cárdenas iría de poblado en poblado, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad y de estado en estado, para que lo vieran y lo conocieran. Nada más que donde fuera Plutarco iría, pero donde fuera Cárdenas iría Plutarco. Lo irían acompañando en tren o en avión, pero Calles estaría con él. Es decir, que la campaña de Cárdenas siempre va a estar presente el general Calles. Y empieza una campaña bastante cansada de visitar los pueblos. Calles le presentó primero un proyecto a Cárdenas donde principalmente eran las ciudades, pero Cárdenas le dijo: general, yo quisiera también ir a los campesinos. Yo nací en un pueblito y nunca oyeron hablar del presidente. Me gustaría ir a esos pueblos. Lo que tú digas, chamaco, lo quería, ¿eh? Calles quería a Cárdenas. Vamos a los pueblos. ¿Okay? Vamos a empezar las campañas. Hoy en día, no, o sea, bueno, hoy ya no se puede hacer una campaña cuando se le pegue la gana a alguien. Hoy hay términos de campaña, creo que son 60 días antes de las elecciones o algo así. Pero antes eran meses de campaña. Y empieza todo lo que es el primer semestre del año 34, la campaña de Lázaro Cárdenas. Y hay que recordar que se le disciplinaron todos. Todos. Calles estaba logrando algo importante: disciplinar a los sectores emanados de la revolución en base al partido. Y aunque no te gustara quién fue, te disciplinas. Ahí luego te vamos a dar algo. O sea, una política, obviamente no lo van a decir nunca, la revolución nunca lo aceptó, pero una política similar a la de Porfirio Díaz cuando decía: este gallo quiere maíz. O sea, darle algo a todos. Disciplínate y te va a tocar algo. Dentro del partido, todo. Fuera del partido, nada. Y esa política va a ser el resto de los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80. En los 90 empieza a resquebrajarse ese sistema. Y ya luego en el siglo XXI, pues ya vieron ustedes que en 20 años pues han gobernado 3 corrientes diferentes. O sea, no se ha encontrado realmente el camino para el siglo XXI. Bueno, pero en ese momento, okay, empieza una campaña donde Lázaro Cárdenas va a visitar pueblito por lo van a conocer. Es el primer candidato que visita poblados. Y hay un montón de fotos, sobre todo en Michoacán. Él quería meterse a la bolsa a Michoacán. Y se lo metió. En Michoacán hay fotos donde dice: ¿es presidente? No, no era presidente, era candidato. Donde se sentaba a comer con los campesinos, donde entraba a las casas. Por eso en Michoacán le llaman Tata Lázaro. Porque lo van a querer. Claro, estaba Calles, pero Calles lo dejaba ser. Quizás hubiera sido otro, no lo hubiera dejado ser. Pero en realidad hay que reconocerlo, lo quería como si fuera su hijo. Y en privado, y a veces en público, le decía chamaco. Y así va a abarcar febrero, marzo, abril, mayo. En donde van a abarcar pueblos, poblados de menor cuantía y ciudades. Una campaña, como dicen los autores, inclusive Krauss, que no es nada cardenista, bastante fatigosa, pero que se da a conocer la imagen en vivo y a todo color del futuro presidente. Cosa que nadie había hecho antes. El que lo había intentado, o sea, lo medio hizo, no tanto como él, fue Madero. Pero después de Madero, nadie había hecho una campaña como la que hizo él. Ni siquiera Obregón, que más bien se concretó a las ciudades. A su segunda campaña. Él sí. Poblado, 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 poblado.
yendo y caminando por esos caminos de Michoacán. Sobre todo Michoacán tardó mucho, porque Michoacán tiene un montonal de pueblitos. Los que conocen por allá sabrán que Michoacán está lleno de poblados. Y además la geografía michoacana pues, está muy irregular. Pero él la conocía. Y así llegamos al cierre de campaña. Va a cerrar campaña en la ciudad de Guadalajara. Una ciudad eminentemente cristera. Una ciudad eminentemente católica. Una ciudad que aborrecía todo lo que significaba calles. Esa fue la ciudad que van a escoger para cierre de campaña. Y es ahí donde se va a dar lo que José Fuentes Mares llamó primero, y luego los historiadores, el famoso grito de Guadalajara. O sea, ahí te viene México. ¿Qué ocurrió en ese famoso grito de Guadalajara? Eso lo veremos la próxima semana. Pues muy bien, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por todo, ¿ok? Y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muy buenas noches.